Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, aún de pandemia. Este tiempo que quizás se anuncia un posible estallido social. El mundo, hay muchos rumores. Incluso Mateo capítulo 24 dice, se levantarán, habrán guerras, rumores de guerra. Se levantarán falsos cristos. Pero con todo eso, yo le busco. Señor, somos dependientes de usted. Señor amado, a pesar de lo que cada uno estamos viviendo, los que están conectados ahora, Señor, nos unimos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, para buscar de su presencia. Necesitamos la palabra, nutrirnos espiritualmente, fortalecernos. Señor, para ser como la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos. Señor, queremos ser entendidos ahora, en los tiempos que estamos viviendo. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Sabemos que hay una voluntad permisiva de Dios, pero queremos estar alineados con usted en la voluntad perfecta, porque ahí hay bendición. Señor amado, queremos estar en su propósito. Nuestros planes son buenos, pero a veces son errados. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Señor amado, más que planes, Señor, queremos estar en su propósito, en su tiempo, en su voluntad. Alínenos, Señor. Señor, en este momento deme palabra de discípulo, alinee mi corazón con su corazón, para que la palabra de Dios pueda fluir, para que no sea yo, sino sea Cristo en la vida de uno. Señor, y usted pueda ministrar las vidas de los que se están conectando. Señor, de los que necesitamos, de los que están conectados, y todos necesitamos de la palabra de Dios. Y si alguno que se conecta y no la reconocía a usted como Señor y Salvador, que sea hoy el día. Señor, muchas gracias a usted, solo a usted la gloria, la honra. Bendíganos, Señor, necesitamos el pan nuestro de cada día. Usted es el pan de vida. Necesitamos de usted, Señor, siempre. Reconocemos nuestra dependencia hacia usted. Sin usted no somos nada. Por eso le damos gloria, honra y poder, alabanza, adoración. Le damos gracias por todo. Muchas gracias, porque para siempre su misericordia y su fidelidad es incomparable. Muchas gracias, Señor. Bendíganos, Señor, que esta palabra sea de fortaleza, palabra que nos inyecte gozo, que nos inyecte paz, a pesar de la incertidumbre. Señor amado, que quizás algunos están viviendo en soledad, apartados de la familia. Señor, que esta palabra sea, Señor, como un refrigerio, como un bálsamo para su vida. Señor amado, que esta palabra también cale hondo en nuestro corazón. Señor amado, para no ser solo oidores, sino hacedores de poder cumplir su palabra, para que podamos vivirla. Hablamos mucho y hacemos poco. Señor, que podamos vivir la palabra de Dios, la vida que usted quiere que vivamos como hijos. Así como usted es un excelente padre, ayúdenos a nosotros a ser buenos hijos suyos. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor, Juan capítulo 6, versículo 60. Juan capítulo 6, versículo 60. Dice la palabra del Señor: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra. Reaccionaron. Toda acción tiene una reacción. Y el Señor Jesús les habló quizás duramente y dice, ¿quién la puede oír? Pregunta. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, mire, sus discípulos murmuraban el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Cuando salieron de la esclavitud de Egipto, el pueblo murmuraba. Aun cuando el Señor Jesús estaba, murmuraban. Y dice, sus discípulos murmuraban. Y al día de hoy también sigue la murmuración. Dice Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto. Les dijo,
¿Esto os ofende?, le preguntó. En otras palabras, ¿han sentido ofendidos por la palabra quizás un poco dura de nuestro Señor Jesucristo? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Cristo es vida. Lo que da el mundo es para muerte. Lo que da el mundo no satisface, no dura, no cambia el corazón ni salva el alma. Es momentáneo, pero lo que da Cristo es para vida eterna. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Él es vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Dentro de los discípulos que le seguían a nuestro Señor Jesucristo, habían algunos que murmuraban. Nuestro Señor Jesucristo, que Él es el centro, Él es nuestro modelo a seguir, porque nuestro Señor Jesucristo él mismo dijo, hasta que todos lleguen a la estatura del varón perfecto, que es en Cristo Jesús. O sea, Cristo es perfecto, el que es, el que era, el que es y el que ha de venir. Como dice en Apocalipsis capítulo 1, dice, el que era, el que es y el que ha de venir. Él es nuestro modelo. Él es el centro. Él es a quien tenemos que tener nuestro objetivo, nuestra vista siempre puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y uno dirá, quizás ser perfecto, difícil, quizás imposible. Y quizás uno escucha y dice, aquí en la tierra no lo podremos lograr, no vamos a llegar a la perfección. Y quizás cuando estemos, cuando el Señor venga por nosotros y nos encontremos en el reino de los cielos, ahí llegaremos a la perfección. Pero quizás podamos decir, cuando estemos en el cielo, cuando nos encontremos, porque nos vamos con Él, y espero que usted y yo nos vamos con el Señor, podamos decir, cuando lleguemos al encuentro con nuestro Señor Jesucristo, y podamos decir, quizás no llegamos a ser perfectos, pero todos los días nos esforzamos para llegar a la perfección. Entonces, pero sí el Señor Jesús nos insta a ir a la perfección. Él es nuestro modelo, Él es perfecto. Cuando estuvo en la tierra fue perfecto con su naturaleza humana, divina, pero todo lo cumplió con su naturaleza humana. Entonces Él nos impulsa y nos motiva y nos dice, tenemos que llegar a la perfección que es en Cristo Jesús. Él es nuestro modelo. Entonces uno podría decir, difícil, sí, humanamente casi imposible. Podemos avanzar un poco, un par de pasos, pero decaemos, flaqueamos. Pero con Cristo sí lo podemos lograr. Para nosotros son cosas imposibles, pero para Dios todo es posible. Entonces, dice que, pero hay algunos de vosotros que no creen. O sea, había murmuración y falta de fe. Entonces, ¿la fe es importante? Claro que sí. Hebreos 11 es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza y la convicción tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Eso es fe. No ver quizá lo que está usted y yo pasando. Nuestra fe va más allá, sobrepasa nuestra situación. La fe es importante en el cristiano. La fe es creer. Dice la palabra del Señor que también la fe se ve por las obras, pero no es por obra para que nadie se gloríe. ¿Importante la fe? Claro que sí. Es importante la fe, creer. Pero también en Santiago dice que le pregunta, ¿usted cree que Dios es uno? Bien lo haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. En Santiago capítulo 2 también dice que los demonios también creen y tiemblan. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros que somos sus hijos, sus discípulos, que hemos nacido de nuevo, que le hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero se está formando, se está completando la obra, porque fiel es el que comenzó la obra y fiel es el que la completará. Estamos siendo usted y yo todos procesados. Entonces, ¿tenemos fe? Sí. Por eso estamos escuchando, por eso buscamos de Dios, porque hay fe, creemos. La fe es creer. Pero así también dice que los demonios también creen y tiemblan. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que no solo basta con creer.
El segundo paso importante es obedecer, porque la obediencia es un pilar en el ser humano o en los hijos del Señor. La obediencia, que es donde partió, donde fue el comienzo de la desobediencia, la rebeldía, el desobedecer. Y vemos desde pequeños los niños cuando no le dicen no, cuando le dicen no es como más son incentivados a realizarlo. Es como que le llama. ¿Por qué? Porque la carne siempre se opone contra el espíritu. Por eso una y otra vez volvemos a sacar a colación Génesis capítulo 6, 5. El pensamiento del corazón del hombre es continuo hacia el mal. O sea, humanamente esta carne nos empuja siempre hasta que partamos de esta tierra, hasta que Señor nos lleva a su presencia. Esta carne nos va a tirar siempre para atrás. Siempre va a haber una lucha interna. Entonces ahí es donde usted y yo tenemos que fortalecer nuestro espíritu, sobre todo en este tiempo, donde quizás muchos flaquean, donde muchos se debilitan, donde muchos se quedan en sus laureles. ¿Por qué? Porque hay un confinamiento. ¿Por qué? Porque estamos encerrados en nuestros hogares y quizás eso implica una o dos. O nos potenciamos para bien en este tiempo o nos debilitamos para mal. Solo dos caminos. No hay un tercer camino en la vida de Cristo, en el cristianismo. Como hijos de Dios, solo dos caminos. Entonces, el creer es importante. Pero dice que aquí había murmuración y dice que algunos discípulos, algunos de vosotros no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. El Señor Jesús conocía el corazón de los discípulos, de los que le seguían. Había una multitud, muchos le seguían, pero quizás no todos creían. Había murmuración, algunos no creían y el Señor Jesús sabía. Incluso dice, ¿y quién le había de entregar? Sabía. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. ¿Por qué? No es que nosotros nos hayamos acercado a Dios. Él nos llamó primero. Él nos amó primero a nosotros. Como dice en primera de Juan, capítulo 4, 5, nos habla del amor de Dios, que Él nos amó primero y también nos invita que con el amor de Dios poder amar. ¿Por qué también es importante el amor? ¿Por qué? Porque tenemos un corazón donde Dios nos hizo con un corazón, con sentimientos y emociones. Los sentimientos puestos en Dios. Por eso amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, mente, sentimientos y voluntad, con toda tu fuerza. O sea, en otras palabras, con todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. El amor es un pilar importante. La fe, el creer, el amor. Por eso el fruto del Espíritu es amor. Es gozo. Si yo tengo amor, tengo gozo. Si tengo gozo, tengo paz. Si tengo paz, tengo paciencia, que nos cuesta tanto, sobre todo en estos tiempos de confinamiento en los hogares, donde hay tanta tensión, nos cuesta ser familia. ¿Dónde más nos cuesta ser cristianos? En el hogar. Paciencia, benignidad, bondad, fe. Por eso fe, mansedumbre, templanza. Entonces, cuando nosotros creemos, hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, hemos nacido de nuevo y vamos creciendo. La vida de Cristo se está formando en nosotros. Las cosas viejas van pasando. A eso se refiere al pecado, a nuestras malas costumbres, a nuestros modelos errados, nuestras quizás malas experiencias, malas vivencias, malos recuerdos. Dios va tratando en nosotros, Dios nos va perfeccionando. No es que el Señor entre en nuestra vida y seamos un robot y Él controla nuestra vida y dejamos de ser. No, Él entra en nuestro corazón. Él es prudente, Dios es prudente. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo siempre ha estado y Él nos creó. Somos hechos a imagen de Dios. En Génesis capítulo 2 habla, somos hechos a imagen de Dios. Él nos creó, no nos creó nuestros padres, no nos creó en el jefe, no, nos creó Dios. Él es creador.
Y si Él nos creó, Él nos ama, pero Él es prudente, Él espera que Él nos sigue amando. Por eso envió a su Hijo Jesucristo por amor, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, la fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este es un paso de fe, claro que sí, pero no basta solo con la fe. Falta el segundo paso. Es importante la obediencia, que nos cuesta tanto como ser humanos. Usted ve el confinamiento, que cuesta que esta pandemia, poder controlarla. ¿Por qué? Porque hay desobediencia. Nos cuesta obedecer a las autoridades, nos cuesta obedecer al gobierno y como hablan en Romanos también dice que hay que obedecer a las autoridades. Nos lleva, que tenemos que tener respeto a autoridad. No quiere decir que que las leyes o la forma que promulgan, que dictan, que gobiernan, quizás no vamos a estar de acuerdo y quizás hay leyes contrarias a la voluntad de Dios, pero sí nos tenemos que someter hasta cierto punto. Por eso Jesús bien lo dijo cuando lo trataron de tentar y él dijo sabiamente, perfecta la respuesta. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Por eso Él es nuestro modelo, Cristo a seguir. Por eso la fe, ¿qué es la fe? Sabemos que en Hebreos capítulo 11, pero ¿qué es en sí la fe? Cristo es el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando aceptamos a Cristo, tenemos fe por medio de Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Entonces, pero no basta solo con creer. Tenemos que obedecer. Tenemos que ser obedientes a nuestro Señor. Tenemos que obedecer a las autoridades. Nos cuesta obedecer a nuestros padres desde pequeño. También en el matrimonio nos cuesta ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque somos diferentes, porque pensamos, actuamos diferente, físicamente somos diferentes, somos un complemento. Dios nos creó distintos, pero sí para complementarnos. Por eso cuando vio a Adán, lo vio como incompleto, dijo, le haré una ayuda idónea para complementarnos. Pero ¿qué es lo que pasa? Siempre son dos caminos. O nos complementamos como matrimonio o nos dividimos. Solo hay dos pasos. Entonces, ¿por qué? Porque nos cuesta obedecer, nos cuesta someternos, nos cuesta humillarnos. ¿Por qué? Porque detrás de eso también hay orgullo. Hay autosuficiencia, hay dependencia propia y eso conlleva la rebeldía. Pero cuando Cristo realmente hemos aceptado al Señor como nuestro Señor y Salvador. Por eso es muy importante, si usted nunca lo ha hecho, si usted no ha aceptado, no ha declarado a Cristo como su Señor y Salvador, no lo ha invitado a su corazón, quizás hoy es el día. Porque dice la palabra del Señor que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero con fe, con un verdadero arrepentimiento, un verdadero convertimiento, no un remordimiento, sino un verdadero convertimiento, que yo me arrepiento de verdad, no solo un remordimiento, sino me arrepiento de verdad. Quizás sigo pecando, usted y yo todos pecamos, pero anhelamos dejar de pecar. No pecamos por libremente, por deporte, sino nos esforzamos para no pecar. ¿Por qué? Porque Dios nos creó en este tiempo. Esta pandemia parte en el huerto del Edén, donde ahí comienza el bien y el mal. Al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal se activaron. Dios creó ese árbol. Del bien y del mal siempre están. Entonces va a depender de usted y yo. Podemos hacer lo bueno y a veces podemos pecar, pero para aprender, para reconocer, para perfeccionarnos. Entonces, donde la importancia de la fe, pero también la importancia de la obediencia. Primeramente a Dios. Primeramente a Dios. Y Dios me va a enseñar a obedecer a mis líderes, a mi pastor, a mi jefe, a mi esposa, a mis hijos, a mis abuelos. En la vida de Cristo empieza a transformar mi vida, mi hogar. ¿Por qué? Porque tiene que partir en mi hogar. Jerusalén primero. Dice en
Hechos capítulo 1, versículo 9 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en mi hogar, en mi familia, en Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Entonces, el que nace de nuevo, el que comienza una nueva vida en Cristo, hay fruto, hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia. Sobre todo en estos tiempos, que cuesta. Si usted me pregunta, ¿está difícil? Está difícil estos tiempos. En el hogar, cuesta. Pero Dios nos está pasando este proceso, ¿para qué? Con un propósito, para ser perfeccionados como iglesia. Entonces, quizás el punto de hoy, donde Dios nos quiere llevar, es al compromiso. Quizás el tema de hoy, el compromiso. Y esta pequeña introducción es para llevarnos a comprometernos. ¿Por qué? Porque hemos hablado de 3 puntos importantes. El creer, obedecer, ¿para qué? Para permanecer en Cristo. Y uno de los puntos importantes es el compromiso. Por eso cuando la palabra en Juan capítulo 6, versículo del 60 al 71, Jesucristo les habla. Llega un momento en que les habla, y quizás muy duro, y le dice, ¿dura es esta palabra? Y si seguimos leyendo los versículos, porque dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, en el versículo 64, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Él conoce el corazón. ¿Por qué? Porque Él es obediente. Él siempre hablaba en segunda persona, porque Él decía, yo hago lo que el Padre me dice. O sea, Él es sujeto. Él fue obediente y obediente hasta la cruz. Y el Señor nos enseña. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Mire, a veces cuando el Señor nos aprieta un poco, hay algunos que retroceden, que son confrontados, que quizás a veces las emociones, y yo quiero seguir al Señor, y yo quiero servirle, pero llega un momento en que somos procesados. Hay un momento que en alguna área de nuestra vida Dios nos toca y que decimos, sí, el Evangelio es fácil y que le vamos a seguir y estamos comprometidos con nuestro Señor. Pero quizás solo estamos involucrados y no comprometidos al 100%. Porque llega un momento, un punto de un área de nuestra vida que nos toca y quizás hay una herida, ya sea en nuestro corazón, en nuestras emociones, quizás recuerdos, y donde es tocado esa área. Y quizás nuestra vida cambia, nuestra fe es puesta a prueba. Que lo que decíamos que el Evangelio es fácil, realmente nos toca un área donde somos débiles y nos desarma el Señor. Y nuestra fe es debilitada y quizás no me comprometo al 100%, quizás no estoy dispuesto a seguirlo, quizás por lo que estoy pasando, así como el joven rico. Cuando se acerca el joven rico, no sé si usted lo recuerda o lo ha leído en la palabra del Señor. Si no la conoce la historia, léala. ¿Por qué? Porque este joven se acerca al Señor Jesús, contento, dice, Señor, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? Y el Señor Jesús, que conoce el corazón, como lo hemos leído, cada uno que se le acercaba, él veía con qué intención venían a preguntarle. Y el Señor le dijo, cumple los mandamientos. Y el joven rico dijo, los cumplo. Un checklist, visto bueno, cumplo los 10 mandamientos. Y le dice, honra a tu padre y a tu madre. Lo hago todo. Ah, perfecto, lo haces todo muy bien. Y Jesús le dijo, bueno, ahora vende todos tus bienes y dale a los pobres. Y dice la palabra del Señor que el joven se fue entristecido. ¿Por qué? Porque tenía muchas riquezas. Entonces su corazón estaba puesto en la riqueza. No podéis servir a Dios y las riquezas. O amarás a uno o aborrecerás al otro. Entonces, ¿dónde está puesto nuestro corazón? El que tiene la fe puesta en Cristo, su corazón está puesto en Cristo. Sus ojos están puestos en Cristo. A pesar de las circunstancias, a pesar de la situación, a pesar de tener bien o no tener bienes materiales, esos son secundarios, son añadiduras.
Mi corazón está puesto en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es Jehová Jireh, Él nos provee, Él es proveedor. Aunque quizás no tengamos, es circunstancial, Dios provee, no nos falta a sus hijos. Dice, mira los lirios del campo, no trabajan ni hilan, mira los pajarillos, yo los alimento. ¿Cuánto más vosotros que sois mis hijos? No me preocuparé de ustedes. Parafraseando. Entonces Dios nos ama, Dios está al cuidado de nosotros y Él nos creó. Él nos ama. Entonces, cuando nuestra fe está puesta realmente en el Señor, hay obediencia, hay sometimiento, hay sumisión. Yo obedezco, yo menguo el orgullo y quizás pueda tener una vida orgullosa, pero Dios empieza a trabajar de alguna otra forma y ese orgullo empieza a ser procesado, empieza a menguar y mi dependencia, mi autosuficiencia empieza a retroceder y mi dependencia a Dios comienza a avanzar. Todos decimos que amamos a Dios, todos decimos que confiamos en Dios, todos decimos que dependemos 100% de Dios, pero cuando Dios nos prueba en algún área, quizás nos prueba por acá y decimos sigo confiando, plenamente sigo confiando, pero en un área de nuestra vida, así como el joven rico, que fue probado y es desarmado y quizás su fe, su confianza no está 100% puesta en Dios. ¿Acaso esta pandemia no ha sido un proceso en nuestra fe? Podemos sacar muchas lecciones de esta pandemia, cosas buenas y cosas malas. Seguimos aprendiendo. Por eso los hijos del Señor, los verdaderos, los que son hijos, todos somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero hay algunos que son creación y otros son hijos de Dios. Como dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ya no vivo yo. Cristo comienza a vivir en nosotros. Entonces, comienzo a creer, comienzo a obedecer y comienzo a permanecer. Comienza el amor de Dios, no mi amor limitado, mi amor ágape, mi amor filial limitado, sino el amor ágape, incondicional de Dios. Comienza a amar, comienza a florecer, empieza a haber frutos. Entonces, importante creer, pero importante obedecer, someternos a Dios. Dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Hay muchos que iban a quedar en el camino. Este es un camino angosto, ancho para la perdición, pero angosto para la salvación. Y ya no andaban con él, dice. ¿Por qué? Porque volvieron atrás, quedaron en el camino. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Jesús le pregunta a los apóstoles, a sus 12, a los que él escogió. Fueron escogidos por pinza. Quizás no eran perfectos. Quizás no habían salido de Harvard, de la universidad, del instituto. Pero Jesús vio sus corazones. No eran perfectos, pero sí vio que estaban dispuestos a ser perfeccionados. Por eso lo escogió, para perfeccionarlo, para que la obra, para que el reino de Dios, para que el gobierno de nuestro Señor Jesucristo siguiera en la vida de los 12, de los discípulos y hasta el día de hoy. Por eso en Apocalipsis dice que el que era, el que es y el que ha de venir. El que era lo vemos en los evangelios, el que es lo vemos en Hechos, que el libro de Hechos no se ha terminado, sigue los hechos con su vida y con mi vida. Y el que ha de venir en Apocalipsis. Entonces, le pregunta Jesús a sus 12, le dice, ¿y vosotros? Los confronta. ¿Queréis seguir? El Señor le pregunta a usted y a mí, ¿estás dispuesto a seguir el camino de Cristo? A pesar de un estallido social, una pandemia, a pesar de trabajo, no trabajo, a pesar de estar lejos de la familia, a pesar de que la iglesia no se preocupa de ti, ¿estás dispuesto a seguir? Jesús le pregunta a sus 12,
Y uno se pregunta, ¿pero por qué le pregunta? Si Él lo llamó, Él lo escogió, Él lo estaba preparando. Porque hay un momento en nuestra vida que sí somos confrontados. Por eso que tu sí sea sí, que tu no sea no. ¿Por qué? Porque hay una decisión que hay que tomar. Esto es una decisión que tenemos que tomar, de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Sí, la palabra del Señor dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero también dice que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo la palabra de Dios se contradice? No. Esta decisión tiene que ser de corazón. Así como Jesús conocía quién le seguía, así como el Señor Jesús conocía los corazones, conoce el corazón, conoce su corazón, conoce mi corazón. Hay una decisión que hay que tomar, pero esa decisión, el Señor sabe con qué corazón estamos tomando esa decisión. Por eso angosto este camino, pero es para vida eterna, para salvación. ¿Cuánto quizás puede vivir ahora el hombre en estos tiempos? ¿100 años? Y uno puede decir, pero he pasado penumbre, he pasado hambre, he pasado tristeza, pero se compararán menos de 100 años con una eternidad en el reino de los cielos, ¿se comparará? Donde ojo no ha visto ni oído ha escuchado, donde no habrá tristeza, no habrá llanto. Aquí estamos viviendo tiempos de risa, de gozo, y que una y otra vez lo volvemos a decir, como dice Eclesiastés capítulo 3, que hay tiempo para todo, tiempo para reír y tiempo para llorar, tiempo para sufrir, tiempo para edificar y tiempo también para destruir, dice la palabra del Señor. Hay tiempo para todo aquí. Allá va a ser eterno. Porque, ¿se imagina llorar por la eternidad? ¿Sufrir por la eternidad? No. Por eso aquí, esto es circunstancial. Esto es pasajero. Este es un peregrinaje, es un tiempo donde estamos siendo procesados, moldeados, perfeccionados. ¿Para qué? Para la eternidad. La eternidad será de gozo eterno, de gloria, de bendición. De gloria, de bendición. Vienen tiempos. Por eso vienen tiempos difíciles para la humanidad, tiempos tensionales, donde nuestra carne se va a remecer. Por eso dice, estos últimos tiempos, erguíos. Y también dice, hallaré fe en la tierra. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos complicados, difíciles de sobrellevar. Pero nuestra carne se puede estremecer. Las noticias, usted ve, uno se puede estremecer, pero nuestro espíritu está conectado con el Padre. Entonces, sí dice que viene gran tribulación, que no ha habido otra. Y que también dice que serán como los tiempos de Noé, como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y así como dice Mateo capítulo 24, que serán como dolores de parto. Pero para la humanidad viene dolor. Pero para nosotros, después del dolor de parto, viene un nacimiento, viene vida. Por eso, dos caminos. Angosto para el castigo eterno. Angosto para la salvación eterna. Ancho para la perdición, pero angosto para la salvación. Entonces les pregunta a los discípulos, a sus apóstoles, ¿creéis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién más buscaremos? En Él lo encontramos todo. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y a uno de vosotros es el diablo? ¿Cómo escoge uno si uno sabía que lo iba a traicionar? Dios conocía el corazón, sabía que uno le iba a traicionar, pero lo amó hasta el final. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había entregar y era uno de los 12. Entonces, vemos que hoy el Señor nos confronta. Este tiempo, así como Mateo capítulo 23, Jesús le habla duramente a los fariseos. Quizá uno puede decir, pero ¿por qué no le habló antes? ¿Por qué no? ¿Cuántas veces no
los fariseos, saduceos, el Sanedrín, Aná y Caifás, que eran los que estaban tomando el control en ese tiempo, el Sanedrín, y que iban y enviaban para poder atormentar, para poder torpecer el camino de nuestro Señor Jesucristo. Lo tentaron una y otra vez. ¿Y por qué no el Señor Jesús le contestó radicalmente? Pero Él le contestaba sabiamente y seguía su camino. Incluso pasando el tiempo, el Señor Jesús le dijo, ¿cuánto tiempo estaba cuando ya venía a acercarse la hora de su crucifixión? Y el Señor les dijo, ¿cuánto tiempo estuve con vosotros, aún predicando en el templo, y no me aprendisteis? ¿Por qué vienes ahora? Pero en Mateo capítulo 23 vemos que llega un momento que el Señor Jesús los confronta y los trata duramente. Hipócritas. Si usted lee el capítulo 23, los trata duramente. ¿Por qué? Porque llega un momento que somos confrontados. Pero después del capítulo 23 viene el capítulo 24, que dice que señales antes del fin. Dice que los primeros versículos, se levantarán falsos cristos, habrá guerras, rumores de guerra. ¿Para qué? Para confundir. Viene confusión, viene mucha confusión, fuera y dentro de la iglesia. Vienen malas interpretaciones, ponerse entre la misma iglesia, porque sabemos que el diablo no puede contra Dios, nunca, pero sí nos va a querer ocupar a nosotros mismos para entorpecernos. Entonces, también dice Mateo capítulo 24, versículo 24, que se levantarán falsos hombres de Dios que harán prodigios. El diablo también hace milagros. Entonces yo tengo que estar conectado para poder discernir los tiempos de lo que estamos viviendo ahora. Entonces, pero no quedando en el capítulo 24, después viene el capítulo 25, porque sí vienen pruebas, viene una pandemia, pero nosotros seguimos viviendo, viene quizá un estallido social, sigue el gobierno del anticristo, y nosotros seguimos viviendo. Entonces, no nos podemos quedar solo con el capítulo 24, que lo que viene y va a pasar y está anunciado. Pero también está Mateo capítulo 25, donde el Señor también nos confronta. ¿En qué sentido? En que habla de las 10 vírgenes. Habían unas prudentes y otras insensatas. Las prudentes, ellas estaban alineadas con Dios. Ellas no cabecearon. Ellas buscaban, ellas estaban en intimidad, ellas oraban. Pero habían otras insensatas que cabecearon y vino el novio y no estaban provistas del aceite. Entonces, vienen señales en Mateo capítulo 24, señales del fin, pero Mateo capítulo 25 nos enseña y dice, pero ¿qué haremos en este tiempo? Después de que pase esta pandemia, que ya viene un desconfinamiento, ¿qué pasó? ¿Qué evaluación voy a hacer de mi vida? ¿Qué análisis? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿O me estoy enfriando por este confinamiento? ¿O me estoy proyectando? ¿O estoy siendo alineado en Dios? Porque en este tiempo de pandemia son dos caminos. O nos potenciamos para gloria, para bendición, o nos enfriamos para debilitarnos, quizás para perdición. Entonces también Mateo capítulo 25 habla de la parábola de los talentos, que yo tengo que ser un buen administrador de todo lo que Dios me da. Por eso están cuestionando el diezmo, pero yo doy gracias no solo con el diezmo, lo económico, sino con mi vida. Yo le doy mi vida porque Él es el que me da la vida. Él es mi creador. Todo es creado por Él y todo vuelve a Él. Entonces, ¿qué reflexión tenemos? ¿El compromiso con el Señor? ¿Es el buscar la intimidad? ¿Es consagrarme para Él? ¿Es donde yo tengo que mi orgullo analizar cuáles son las áreas de mi vida que todavía me están impidiendo para que la obra de Cristo, para que los frutos, para que mi vida sea transformada? ¿Qué área de mi vida tiene que ser procesada ahora? Ya no hay tiempo para detenernos en pequeñeces, para preocuparnos en cosas banales, circunstanciales, que no trascienden, sino mis ojos puestos en Cristo. Así que vamos a orar para pedirle al Señor su bendición, para que el Señor nos ayude, tanto por hacer,
tanto trabajo por hacer. Hay un trabajo del Ministerio de Misericordia, donde hay tanta ayuda. Quizás usted puede decir, no tengo lo económico, pero quizás pueda ayudarnos a repartir. Pero estamos en tiempos de pandemia donde hay que tener cuidado, pero entonces puede orar. La oración del justo obrando eficazmente puede mucho. De una u otra forma, tenemos que ser iglesia, tenemos que trabajar unidos, tenemos que dejar nuestro yo a un lado, nuestras diferencias humanas. ¿Por qué? Porque este corazón es vulnerable. Tenemos que aprender en este tiempo a ser la iglesia que el Señor quiere que seamos. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo y que el Señor siga procesando y que el Señor saque lo mejor en este tiempo de nuestras vidas. Porque en tiempo de caos sale lo bueno y lo malo. Que este tiempo sea para bendición, para que Dios saque lo mejor, para que podamos ser exprimidos y sacar el mejor jugo, lo mejor de nuestra vida para el reino de Dios. Así que vamos a orar. Señor, muchas gracias por su palabra. Gracias porque usted nos alienta, gracias porque usted nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Señor amado, le pedimos que esta palabra no quede aquí, sino sea procesando, sea que podamos rumiarla, que podamos volver a analizar nuestra vida, que esta palabra sea para poder potenciarnos, para poder parar quizás un tiempo y analizar nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, como siervos suyos, como estamos en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros amigos, con la iglesia, con el trabajo. Señor, que esta palabra sea un análisis, donde usted nos pregunta hoy, ¿queréis seguir? ¿Estás dispuesto a seguir? El Señor sabe que este camino es angosto, que hay momentos de alegría y también momentos de tristeza, quizás momentos de soledad, que el Señor Jesús también lo entiende y también lo pasó. Él se sintió solo en el momento donde más necesitaba ayuda, en el huerto de Getsemaní, cuando eran horas previas a ser crucificado, y le dijo a sus apóstoles, sus amigos, a los que con él contaba, a los que con él escogió, y le dijo, velad y orad. Y él dijo, me voy a apartar, y él va y vuelve y los pilla durmiendo. En el momento donde más necesitaba ayuda, donde sabía lo que venía. Incluso él mismo dijo, si fuere de mí, que pase esta copa. En otras palabras, diciendo, si fuere por mí, no quiero cumplir esto porque es muy difícil. Pero al final dice, pero que se haga su voluntad, la voluntad del Padre y no mi voluntad. Pero él se sintió solo y una y otra vez volvió y la tercera vez les dijo, levántense, la hora ya ha llegado, se ha acercado de la crucifixión. Este camino angosto donde tenemos que morir, para que la vida de Cristo se forme realmente para ver la gloria de Dios, tenemos que morir cada día, tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirle. El Señor sabe que no es fácil. Hay momentos de soledad, tristeza, pero cuando lo tenemos a Él, a nuestro Dios, nuestro Creador, lo tenemos todo. Porque a veces podemos mirar a nuestro alrededor y quizás hay personas que ven su alrededor y lo tienen todo, pero por dentro sienten que no tienen nada. Pero nosotros, sus hijos, los que creemos en usted, quizás podemos ver, hay momentos que miramos a nuestro alrededor, no vemos nada, pero por dentro sentimos que lo tenemos todo, porque los tenemos a usted. Señor amado,
bendiga nuestras vidas y los que se han podido conectar, que sea una palabra de fortaleza, de aliento, de ministración a sus corazones, sus vidas, sea su Espíritu Santo visitándoles, sea su Espíritu Santo ministrando cada área, cada rincón de nuestro ser, porque todos estamos siendo procesados. Espíritu Santo, Dios, por misericordia, empieza a tocar, a obrar, a fortalecer, a traer paz, consuelo. Quizás muchos necesitan paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que Jesucristo dijo: mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da. Señor amado, esa paz sea sobre ellos, que quizás viene la ansiedad, el afán, la incertidumbre, las preocupaciones, la angustia, el temor, y el temor encarcela. Señor amado, que venga la paz sobre los corazones que están escuchando, que necesitan de su voz, de su palabra, de su ministración. Espíritu Santo de Dios, llene con gozo en este tiempo de confinamiento, que quizás en gran porcentaje, si uno conversa, están aburridos, ya tensos, ya incómodos, aburridos. Quizás otros no, pero gran parte están pasando momentos angustiosos. Señor, venga a su presencia, visitándoles, llenando de gozo, de amor, de su paz, sus hogares. Señor, y si alguno no le conoce, si alguno no ha aceptado a usted como Señor y Salvador, que hoy sea el día. Señor amado, y permita en su corazón y dar las fuerzas para que Él se pueda conectar y preguntar y poder conectarnos y poder hacer la oración, donde pueda reconocer y declarar a Jesucristo como su Señor y Salvador, donde pueda declarar arrepentimiento y conversión para salvación. Señor, bendiga a la iglesia, bendiga el remanente de Puertas Abiertas, bendiga a la iglesia, Señor, mundial. Somos una iglesia y le pedimos, usted sea con nosotros. Anímenos, afírmenos, siga estableciéndonos en la roca que es Cristo Jesús. Como dice 1 Pedro, capítulo 5, Él mismo perfecciona, firme, establezca, Señor amado, en la roca que es Cristo. Gracias, Señor, a usted sea gloria, a usted sea honra, sea el poder, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén y amén.